Pues en los capítulos 4 y 5 del libro de Job vemos la primera participación de los tres amigos que pasaron 7 días y 7 noches con Job sin decir absolutamente nada. En el capítulo 3 vimos cómo Job, pues por todo el sufrimiento, todas las calamidades que había vivido, expresó su imprecación, sus palabras de desánimo y de dolor en el capítulo 3. Y aquí, en este capítulo 4 y luego el 5, vemos el primer discurso del amigo llamado Elifaz el temanita. Y podemos entender que probablemente habló primero Elifaz de entre los tres porque sería el amigo con mayor edad y con más sabiduría de los tres. De hecho, algunos comentaristas incluso consideran que en general Elifaz no solamente es el mayor de los tres amigos y el más sabio de los tres amigos, sino que también es el más indulgente, el más cortés con el amigo, con el siervo Job. Aunque también lo exhortará de diversas maneras, como habéis leído antes el capítulo 4 y el capítulo 5, ¿no? La idea central de Elifaz es que Dios no castigaría al justo, sino más bien al pecador. Por ello concluye que si Job ha sufrido tanto, debería de ser un pecador, como veremos más adelante en capítulos posteriores. Pero por ahora debemos centrarnos en este primer discurso de Elifaz. Y en él, en estos capítulos 4 y 5 de Job, vemos que inicia sus palabras de forma respetuosa, incluso reconociendo lo que Job hizo en el pasado, ayudando a otros en medio de las pruebas. Sin embargo, a partir del versículo 5 del capítulo 4, comienza a mostrar un tono más de amonestación hacia Job, pues da a entender que ha cambiado. Ya no es el Job paciente que apareció en el prólogo de este libro, sino que ahora es un hombre impaciente, quejumbroso. Esto, claro, es comprensible por todo lo que ha pasado, pero Elifaz lo menciona como si fuese una actitud hipócrita por parte de Job. ¿Por qué? Porque él, en otro tiempo, había consolado a otros que estaban pasando por pruebas y calamidades. Y sin embargo, ahora él es el que está pasando por esas calamidades, por ese sufrimiento, y no es capaz de consolarse a sí mismo. Esto me hace recordar a la famosa frase, el famoso dicho que reconoció y recordó Jesús mismo a los que estaban ahí presentes: vosotros me diréis, médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Es decir, si Job aconsejó, acompañó y animó a otros que pasaron por momentos difíciles en sus vidas, ¿cómo no era capaz él de animarse a sí mismo y entender que lo que estaba pasando era también la voluntad de Dios, o incluso, según la perspectiva de Elifaz, un castigo por pecados que tendría Job ocultos en su vida, ¿no? Desde luego, pues Elifaz ya rápidamente empieza a amonestar de forma dura a su amigo Job. En los siguientes versículos, este hombre expone también una doctrina que creo yo que es muy conocida y muy sencilla de entender, que es la doctrina de la retribución. Que básicamente esta doctrina de la retribución consiste en que cada uno recibe lo que merece. Y como Dios apoya al justo y abandona al perverso, pues Job, por cuanto ha recibido abandono y castigo de Dios, pues Job debería de ser un pecador. De forma un poco más coloquial para nosotros, pues podríamos decir que cada uno cosecha lo que siembra. Esa es la doctrina de la retribución. Tú has sembrado mal, cosecharás mal. Tú has sembrado bien, pues cosecharás bien. Así era como lo veía de simple Elifaz, ¿no? Pero claro, ¿estaba Job verdaderamente cosechando lo que había sembrado? Nosotros que conocemos la historia desde el principio, pues sabemos que no. De hecho, se nos presenta a Job como un hombre justo, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva como lectores de este libro, sabemos que Job no estaba cosechando lo que había sembrado. Pero desde el punto de vista de Elifaz, creía que sí, que Job estaba recibiendo justamente lo que se merecía, ¿no? Pero claro, esto ni Elifaz ni los otros amigos que luego hablarán lo sabían. E incluso el propio Job lo dudaba ya en este momento. Él ya no sabía ni qué debía hacer y se sentía pues perdido y abandonado por Dios. A partir del versículo 12 de este capítulo 4 de Job, Elifaz comparte con Job una visión para respaldar su exposición. Asegura Elifaz que él tuvo una visión, que escuchó una voz, que se sobreentiende que provenía de Dios, la cual le reveló que nadie es más justo que Dios.
que nadie puede compararse al Señor, ni siquiera sus siervos celestiales, es decir, sus ángeles. Esto incluso puede hacernos pensar si se trataba también dentro del discurso de Elifaz, una, vamos a decir, amonestación o una palabra en contra del mismo Satanás, ¿verdad? Porque recordad que Satanás es un ángel caído, que quiso ser como Dios y por eso fue expulsado. En cualquier caso, lo que está claro es que Elifaz cita estas palabras de esa visión que él tuvo para hacer ver a Job que si hasta los ángeles son inferiores a Dios, cuánto más lo son las criaturas que habitan la tierra, las cuales perecen de un momento a otro por su condición mortal y además lo hacen sin sabiduría muchas veces. De hecho, la mención que hace más adelante Elifaz de la gente que vive en casas de barro, cimentadas en el polvo, según el texto, va en esa misma línea. Mostrar la fragilidad de la existencia humana, la transitoriedad de la vida. Es decir, así como las moradas de la gente, las casas de barro, son temporales, también las personas pueden perecer en cualquier momento, incluso sin que nadie se dé cuenta. En el capítulo 5, Elifaz eleva el tono de exhortación, vamos a decir que se pone un poco más duro con Job, e incluso algunos eruditos entienden que se adelanta a lo que después hará Job, pues le muestra que ningún clamor podrá servirle ni tendrá a quién recurrir. En el versículo 1 plantea que ni siquiera se puede acudir a un santo, lo cual me llama mucho la atención, anticipándose así al deseo posterior de Job de contar con un mediador para que de algún modo se pueda hacer algo en medio de tanto sufrimiento que tenía Job, ¿no? Por ahora vemos que Elifaz se centra en decirle a Job que se someta a Dios, reconociendo primero su supuesta injusticia, sus pecados. Ciertamente el argumento de Elifaz contiene aquí una verdad. Si Dios no es quien ayuda primero, ningún otro ser podrá hacerlo. Y si uno se autocompadece, que es como estaba pues Job, autocompadeciéndose, lamentándose, sin arrepentirse ni pedir perdón, lo único que consigue con todo ello es agravar la ira de Dios contra sí mismo, por cuanto Dios lo que quiere es que nos arrepintamos, que pidamos perdón, que le mostremos y confesemos nuestro pecado para que sea Él quien nos perdone. De hecho, Elifaz comparte aquí un ejemplo en el que un hombre malvado experimenta la maldición de Dios, no solamente en él, sino también en sus hijos y en sus bienes, aquí en el capítulo 5. Y lo hace con el fin de aplicarlo al caso de Job y su familia, porque justamente es lo que le sucedió a Job, para hacerle entender que su mal no vino de la nada, sino que vino de sus pecados, de su injusticia. En los versículos del 8 al 16 del capítulo 5 de Job, Elifaz le dice a Job lo que él haría en su lugar: exponer su causa ante el Señor, pues Dios es capaz de todo. Así como convierte terrenos pedregosos en campos fructíferos, también puede transformar el sufrimiento en gozo. Por lo tanto, ¿cómo no acudir a Dios y confiar en Él, si Dios puede transformar todas estas cosas y a nosotros mismos? Es más, Elifaz expresa palabras muy claras acerca del carácter y la soberanía de Dios. Leo los versículos 17 y 18 de este capítulo 5 de Job en una versión más literal. Dice así: dichoso el hombre a quien Dios disciplina. No menosprecies la corrección del Shaddai, porque Él hace la herida y la venda. Hiere, pero sus manos sanan. Sabemos, hermanos, que Elifaz creía que el sufrimiento de Job era el resultado del castigo de Dios por su pecado. Esa es la tesis del amigo Elifaz. Por ello, le insinuaba que no debía rechazar lo que Dios le estaba enseñando por medio de ese castigo, por medio de esa disciplina, sino que más bien Job debía alegrarse. No debía rechazar lo que Dios le estaba enseñando, sino alegrarse, pues esas aflicciones le corregirían para su bien. Sin embargo, aunque Elifaz estaba equivocado respecto a la causa del sufrimiento de Job, que ya lo veremos más adelante cuál es esa causa del sufrimiento de Job, es cierto que en algunas ocasiones Dios usa el sufrimiento para disciplinarnos o para fortalecer nuestro carácter y nuestro entendimiento de Él. Pero antes de analizar el tipo de sufrimiento que estaba recibiendo Job, en esta exposición habréis notado del texto versículos 17 y 18 del capítulo 5, que os lo he leído en una versión más literal, habréis notado que el título que se asocia a Dios en la versión textual y en el texto original en hebreo es el Shaddai,
que se traduce comúnmente en la Reina Valera y otras versiones más convencionales, más comunes, como todopoderoso y en algunos lugares como omnipotente. Así es como se traduce ese nombre de Dios como el Shaddai, como todopoderoso u omnipotente. Y es un término muy frecuente en el libro de Job. Se usa muchas veces en el libro de Job. Y ahora vamos a ver por qué. También se menciona en otros libros del Antiguo Testamento, pero muchas más en el libro de Job. Sin embargo, este apelativo, el Shaddai, encierra un significado más profundo, hermanos, y os lo voy a compartir. La palabra El significa el fuerte o el poderoso. Y Shaddai se relaciona con el término hebreo Shad. Y Shad se puede traducir como pecho, ¿vale? En alusión al símbolo materno, es decir, al seno femenino. Por tanto, Dios, al ser el Shaddai, es el que nutre y da, como vamos a decir, el poder, en un sentido más amplio, es el que puede sustentar a aquellos que beben de él o que le siguen, y por eso es que Shaddai hace referencia al pecho. Es decir, una madre nutre a su hijo y el hijo necesita beber de su leche para fortalecerse, para crecer. Por lo tanto, aquí el símbolo es un símbolo materno, de nutrición, de obtener poder. Y también, en un sentido más amplio, el Shaddai hace referencia a quien satisface y a quien derrama en la vida del creyente, pues ese poder, esa leche materna, entre comillas, ¿no? Por tanto, este título, el Shaddai, presenta a Dios como el sustentador, presenta a Dios como el fortalecedor y más allá de él no hace falta nada, es decir, nada es necesario aparte de él. Algunos consideran que este título de Shaddai podría describirse con la expresión el todo y suficiente. A Dios como el todo y suficiente. Pero claro, el Shaddai no solo sustenta y fortalece, sino que también hace fructífero al creyente. Nosotros, a la luz del Nuevo Testamento, sabemos que esta obra la realiza el Espíritu de Dios, mediante los frutos del Espíritu que se producen en nosotros. Ahora bien, el Shaddai no solo hace fructificar por medio de bendiciones, sino también mediante pruebas. De ahí que sea uno de los nombres más característicos y más usados de Dios en el libro de Job, el Shaddai. Es decir, la mano del Shaddai cayó sobre Job, no para condenarlo, sino para revelarse a él y llevarlo a conocer más profundamente a su Redentor. Por ello, traducir este título, el Shaddai, únicamente como todopoderoso, puede resultar una traducción incompleta e incluso algo confusa. Pensadlo, aunque en algunas versiones se traduce el Shaddai como el todopoderoso, ¿verdaderamente Dios es todopoderoso? ¿Qué pensáis? Dios no es todopoderoso, hermanos, en cuanto que Dios no puede enfrentarse a sí mismo. Por eso es que la traducción todopoderoso resulta un tanto controversial o confusa. De hecho, desde los foros, vamos a decir, agnósticos y desde fuentes ateas, muchas veces se ha hecho ataques a Dios y a la identidad de Dios, hipotéticamente hablando, porque entre otras cosas se concibe a Dios o a la deidad como un ser todopoderoso. Y uno de los planteamientos más elementales que se hace desde la ciencia, desde la física, es: si Dios es todopoderoso, ¿podría crear una piedra tan grande que Él mismo no pueda levantar? Y esta pregunta, que os la voy a repetir, ¿podría Dios crear una piedra tan grande que Él mismo no pueda levantar? Dejaría en jaque a Dios. Siempre y cuando entendamos a Dios como el todopoderoso de todo. ¿Por qué? Porque si Dios crea una piedra que no puede levantar, no es todopoderoso porque no la puede levantar. Y si Dios no crea una piedra que no puede levantar, Dios no es todopoderoso porque no lo puede crear. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Por lo tanto, es una manera de, vamos a decir, contradecir la fe o mostrar que la fe y Dios no tiene sentido.
Y lo interesante de todo esto, más allá del caso de la piedra, que en verdad es irrelevante, es entender que Dios es fiel a sí mismo. Es decir, Dios no puede hacer nada que le contradiga a sí mismo. Dios no se puede negar a sí mismo. Dios no puede dejar de ser Dios, porque todas las cosas, como vimos en Colosenses capítulo 1, todas las cosas subsisten en Él. Y por cuanto todo está en Él, nosotros somos, es decir, nosotros existimos. Si Dios deja de existir, o incluso si Dios cambia, para nosotros sería un terrible problema. Y precisamente ahí es donde se da la fidelidad a Dios. Nosotros somos fieles a Dios porque Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Por consiguiente, decir Dios es todopoderoso puede sonar muy bien y aplicándolo en un contexto concreto puede funcionar y servir, pero en verdad decir como tal todopoderoso tiene un matiz o un asterisco, que es que Él puede hacer todo lo que considere según su voluntad. Es decir, también Dios tiene la limitación de su propia voluntad, ya no solamente de su ser y de su identidad, que no puede hacer nada contra Él mismo, sino que tampoco puede hacer nada con lo que Él mismo ya ha decretado. Bueno, como estaba planteando María Dolores, en efecto, si el ser humano puede conocer, que lo puede hacer, pero sobre todo definir y describir a Dios, Dios pasa de ser un ser superior a un objeto de estudio, que eso es básicamente la ciencia. Es decir, nosotros estudiamos algo y en base a ello sacamos hipótesis, teorías, demostraciones, comprobaciones, y a partir de ahí, de eso que estamos estudiando, pues nosotros sacamos conclusiones. Entonces, en ese sentido también, la teología, y lo dice una persona que ha estado un montón de años con ello, la teología es también una palabra que aunque se use, es también un error. Porque teología significa el estudio de Dios. ¿Y quién puede estudiar a Dios? Nadie. Porque aquel que estudia a Dios, o bien ese Dios que está estudiando no es Dios, o la persona que dice ser capaz de estudiar a Dios es Dios. Porque solo Dios puede entender a Dios. Por eso es que la revelación de Dios es una autorrevelación. Es decir, nosotros conocemos a Dios porque Dios se revela a sí mismo. No porque nosotros tengamos una iluminación o un trance o un sueño donde entendemos todo de Dios y luego funda una iglesia en base a ello. No, eso es una secta. Y han surgido muchas sectas y movimientos religiosos en la historia de la humanidad de personas iluminadas que dicen saber quién es Dios y que les ha aparecido y les ha dicho esto y aquello. Pero eso no es Dios. Ese es el Dios que se inventan algunos, o el maligno confundiendo que se viste como ángel de luz, quién sabe. Pero Dios, el Dios de la Biblia, no es. Bueno, y tenéis algún conflicto entonces, que justo también estaba hablando María Dolores y también decía Mayra, ¿no? Como que a ella desde pequeña le han enseñado que Dios es omnipotente y todopoderoso. Y yo no digo que no lo sea, sino que ese término en verdad es muy absoluto. Es decir, todopoderoso significa literalmente que todo lo puede. Y nosotros, por la propia Biblia, sabemos que Dios no todo lo puede, por cuanto no puede no hacer su voluntad. No puede burlarse de sí mismo, no puede dejar de ser Él. Entonces, Dios es fiel porque no cambia, y es fiel porque siempre es una persona que se mantiene a sí mismo. Es decir, Dios es el que es, como le dice a Moisés, yo soy el que soy, por cuanto Él es una persona fiable, que tiene unos principios que no cambia y su forma de ser siempre es la que es. Es por eso que Dios no puede dejar de ser Él. Si Él incluso pensase en dejar de ser Él, es que ya solamente por eso ya estaría dejando de ser Él. Porque la vida no puede pensar en ser muerte o en no ser, porque Él es el que es. Yo sé que esto suena un poco filosófico o complejo, pero básicamente lo que os quiero decir con esto es que Él tiene que ser fiel a sí mismo. Y la identidad de Dios la conocemos por medio de la revelación de la palabra de Dios, pues de manera limitada. Como bien ha comentado María Dolores, nosotros no podemos conocer a Dios en plenitud. ¿Por qué? Porque no tenemos completamente la mente de Dios y la mente de Cristo. Estamos en ello, estamos adquiriendo esa mente de Dios, estamos adquiriendo esa vida santa que a Dios le agrada, pero todavía no. Estamos todavía en ese proceso en el cual algún día estaremos con Él cara a cara y le conoceremos, creo yo que de algún modo en plenitud, porque estaremos con Él por la eternidad, pero por ahora todavía no. ¿El Shaddai? Sí.
De hecho, versiones más textuales no dicen todopoderoso ni omnipotente, dicen el Shaddai. O sea, las más actuales dicen el Shaddai. No, las más tradicionales y textuales, es decir, las más fieles al hebreo, porque en el Antiguo Testamento, salvo algunas partes que están escritas en arameo, la mayoría está en hebreo. Las textuales, como la versión Biblia textual, lo recogen de forma más fiel al texto y ponen el Shaddai. Y el Shaddai, en el libro de Job, sale como 30 veces aproximadamente. Es decir, esta es la primera vez que se menciona el título de Dios, el Shaddai, en el libro de Job, capítulo 5, si mal no recuerdo, pero vamos a verlo muchas veces más. Sin embargo, yo me detengo ahora porque esta es la primera vez que lo vamos a ver. Con esto no estoy diciendo que la traducción todopoderoso o omnipotente esté mal. Lo que os estoy diciendo es que es una traducción que se ha hecho y que comúnmente se conoce así, que su significado literal es un tanto distinto porque el Shaddai, él significa el fuerte o el poderoso. Y Shaddai tiene el término Shad, que literalmente es pecho, haciendo referencia al pecho materno, es decir, a la leche materna que sustenta. Por lo tanto, Dios es el fuerte y poderoso que sustenta, como una madre sustenta a su bebé con la leche materna. Y eso, así el Señor lo ha querido, es uno de sus títulos. Hay más títulos de Dios que veremos en otros momentos que son muy interesantes cuando los vemos en el texto original en hebreo. Porque luego están las traducciones de las Biblias que hoy en día pues la mayoría de nosotros usamos. Y en cuanto al asunto del Todopoderoso, yo solamente pongo un asterisco y además lo pongo en el sentido de si en algún momento surge esa conversación. Porque claro, pensad que aquí no solamente estamos reflexionando y debatiendo pues por conocer y saber y pensar, sino que lo estamos haciendo con el fin de seguir cumpliendo con la gran comisión, que es hacer discípulos. Es decir, el objetivo de conocer más de Dios no solamente es obtener una relación más íntima con Él, sino luego compartir de Dios, de la identidad de Dios, lo que Dios ha hecho y lo que Dios es, a otros. Y cuando compartimos de Dios a otros, pues se dan situaciones en las que muchos ateos y agnósticos nos dicen: yo no creo en tu Dios, porque si existiese Dios no habrían guerras, ni enfermedades, ni dolor, ni maldad, ni no sé qué. Otros te van a decir: tu Dios es todopoderoso, entonces podría crear una piedra que él mismo no podría levantar. Pues estas respuestas y preguntas y cuestiones os van a poner un poco entre la espada y la pared con vuestra fe. Y yo lo que os estoy mostrando ahora es que, por supuesto, Dios todo lo puede, todo lo hace, su voluntad es soberana. Pero ciertamente hay cosas que Él no puede hacer, y entre ellas es dejar de ser Él. O hacer cosas que luego Él mismo no pueda soportar, o realizar, o gestionar, porque entonces dejaría de ser Él. Entonces, ese es el matiz, es el asterisco, es la nota a pie de página sobre este término del Shaddai. Él no podría dejar ese justo. Exactamente. Dicen, ¿por qué? Claro, es que todopoderoso es como más impersonal, es decir, el Shaddai, el todopoderoso, el que todo lo puede, vale, pero es que el significado concreto del Shaddai es el que sustenta, el que da la fuerza, el que fortalece, el fortalecedor o el sustentador, es decir, ese es el significado original del título. Y en la medida de lo posible nosotros debemos de respetar el texto original, porque el texto original es el que ha sido inspirado. La Reina Valera del 60 o la del 2020 o la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente y tantas versiones que hay, esas versiones no son como tal esas traducciones inspiradas. Lo inspirado es el texto original. No sé si en ese sentido me estoy expresando bien, pero es así. Entonces, en la medida de lo posible debemos de ir a la fuente. Al analizar este primer discurso de Elifaz, nos damos cuenta, hermanos, de que en esencia lo que dice Elifaz, y fijaos lo que os voy a compartir ahora, en esencia lo que dice Elifaz en el capítulo 4 y 5, en este primer discurso, en respuesta a lo que dijo Job en el capítulo 3, es correcto desde el punto de vista doctrinal. Lo vuelvo a repetir. Al leer y entender este primer discurso de Elifaz, nos damos cuenta de que en esencia lo que dice es correcto desde el punto de vista doctrinal. Sin embargo, aplica ese conocimiento de manera indebida a Job, pues lo juzga precipitadamente, desconociendo el trasfondo de todo lo que había vivido Job, ¿vale? Elifaz entendía que el sufrimiento de una persona se debe al pecado, así lo veía él. Y es cierto que Dios puede disciplinarnos por pecar, y que incluso el propio pecado a menudo produce sufrimiento. Hay muchos pecados que producen enfermedades, que producen incluso la muerte. Sin embargo, el sufrimiento de Job no provenía de un castigo por pecado o impiedad, sino de una prueba que, como veremos, le trajo mucho bien al final. Pero para ello tenemos que llegar a los últimos capítulos. Todavía estamos casi al principio. Y claro, esto resulta pues instructivo, y creo que ya lo hemos visto, lo vuelvo a comentar, porque nos ayuda a comprender lo que se enseña en Romanos capítulo 8,
que a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien o ayudan para bien, ¿vale? Por tanto, entendamos el sufrimiento desde varias perspectivas, concretamente 3. 1. El sufrimiento como purificación. 2. El sufrimiento como prueba. Y 3. El sufrimiento de los mártires, ¿vale? Primero, el sufrimiento como purificación. En este caso, Dios envía aflicciones sobre los suyos para limpiar el pecado que aún hay en ellos, para que de esa manera no confíen en la carne y en sí mismos, sino que más bien confíen en el Espíritu de Dios y sus promesas. Pensadlo, sin las dificultades de la vida, muchos de nosotros acabaríamos alejándonos del Señor. Si a nosotros todo nos fuese bien desde el momento en el que nos convertimos, nos iría tan bien que ¿para qué necesito a Dios? ¿Para qué necesito orar? ¿Para qué necesito leer sus promesas y recordar sus mandamientos? Si yo ya estoy bien, a mí me está yendo todo bien, todo es próspero, me está yendo bien en el trabajo, en la familia, en todo lo que se me pueda ocurrir. Pues en ese sentido nos damos cuenta de que en muchas ocasiones necesitamos esas dificultades de la vida para estar cerca de Dios. Y en esta línea de el sufrimiento, entenderlo como purificación, pues yo creo que es muy fácil de recordar los textos de Proverbios 3 y Hebreos 12, porque son esos sufrimientos disciplinarios donde se nos recuerda en Hebreos 12 y en Proverbios 3 que el Señor a quien ama disciplina, ¿verdad? El Señor castiga a todo aquel que tiene por hijo. ¿Y cómo sabéis que sois hijos de Dios? Por cuanto recibís la disciplina de Dios. Porque si no recibís la disciplina de Dios, no sois hijos, sino que sois bastardos. Eso dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, recogiendo la idea de Proverbios capítulo 3. Por lo tanto, ahí vemos y entendemos que a veces hay sufrimientos en nuestra vida que son usados, permitidos o incluso mandados por Dios para que tengamos todavía esa dependencia de Él. Porque sin esos sufrimientos estaríamos perdidos. Y claro, para nosotros es positivo entender esto porque nos damos cuenta entonces que esos sufrimientos, que son molestos, dolorosos, son sufrimientos que luego nos ayudan a estar con quien verdaderamente es lo más importante de nuestra vida, Dios. Por lo tanto, esos sufrimientos, a la larga, no son malos, son buenos. Quizá ahora nos producen aflicción, pero luego nos damos cuenta de que nos da y nos ayuda a experimentar la salvación. ¿Vale? El siguiente tipo de sufrimiento, el sufrimiento como prueba. Dios permite sufrimientos para probarnos a fin de que manifestemos fidelidad, crezcamos en paciencia y busquemos más la santidad. ¿Alguna vez vosotros habéis pedido paciencia a Dios? Señor, dame paciencia. Claro, no sé si lo habéis pensado alguna vez, pero aquí el titular es el siguiente. Cuidado con lo que pedís. Porque cuando nosotros pedimos a Dios, no creáis que Dios nos escucha y dice, a ver, este hijo que me pide, paciencia, vale, coge y hace así, ¡bum! Y ya tienes paciencia. Ya eres paciente. ¿Dios puede hacer eso? En este caso sí. Dios de forma milagrosa nos puede dar capacidades, atributos para ser más santos, más piadosos, más pacientes. Sí. Pero por lo general, Dios funciona de otra manera. ¿Quieres ser paciente, hijo mío? ¿Quieres cultivar en ti ese fruto del Espíritu? Pues te voy a dar pruebas para que aprendas a ser paciente por medio de ellas. Y ahí es cuando aprendemos a ser pacientes. Por eso es que al orar debemos de tener cuidado con lo que pedimos. Aunque por otro lado todos debemos de pedir por paciencia, ojo. Y por gozo, y paz, y amor, y otros frutos y atributos que el Señor nos da, ¿verdad? Pero claro, Dios no nos lo da así, como si nada, sino que nos da espacios, situaciones, experiencias de vida para que se desarrolle esa paciencia, entre otras cosas, ¿no? Entonces, como os digo, hermanos, el sufrimiento como prueba, Dios permite sufrimientos para probarnos, para que así se manifieste nuestra fidelidad a Dios, crezcamos en paciencia y busquemos más la santidad. Y para ello incluso permite que Satanás y sus ejércitos nos zarandeen como a trigo. Dios permite que en medio de esas pruebas también se den las tentaciones del diablo para que de esa manera se muestre nuestra fidelidad a Dios. Esto lo vemos en Jesucristo. Jesús, nada más comenzar su ministerio terrenal, siendo bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, ¿qué sucedió? Que el Espíritu, dice el texto, le llevó al desierto. Y en el desierto fue Satanás para tentarle. Es precioso ese texto
que aparece en los evangelios de Mateo, Lucas y Marcos, porque ahí vemos que en ciertos momentos la voluntad del Espíritu de Dios coincide con las estratagemas del diablo. Es decir, en el desierto Jesús es probado por el Espíritu y tentado por Satanás. Y en ambos casos, tanto la prueba de Dios como la tentación de Satanás, porque Dios no tienta, jamás, el que tienta es Satanás, Dios prueba, el que tienta es Satanás. En esa situación, en ese contexto, en el desierto, se dan ambas realidades, ambas intenciones, para que se muestre desde el principio que Jesús iba a ser fiel y obediente al Padre hasta muerte y muerte de cruz. Y ya desde el principio lo demuestra, ¿vale? Por lo tanto, ahí vemos cómo pues se da esas pruebas, ese sufrimiento, para que se muestre nuestra obediencia a Dios, nuestra fidelidad, desarrollemos pues los frutos del Espíritu y en todo pues busquemos la santidad de Dios. Y claro, pues si somos de Dios, ya sea que Dios nos pruebe de una manera o de otra, ya sea que Satanás nos tiente de una manera o de otra, sabemos que si somos de Dios, nada nos puede separar de Él y de su amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo de aquí, ni lo de allá. Absolutamente nada nos puede separar de Dios porque somos de Cristo Jesús. Y claro, si las pruebas nos acercan más a Él, pues cómo no verlo como algo bueno en ese sentido también, ¿no? Para adquirir madurez espiritual. Es importante también aclarar que el sufrimiento como prueba suele confundirse con el sufrimiento como castigo, ¿vale? De hecho, os estoy mencionando 3 tipos de sufrimiento: el sufrimiento como purificación, el sufrimiento como prueba y el sufrimiento de los mártires. Job se encuentra en el segundo, el sufrimiento como prueba. Y Elifaz confunde este sufrimiento como prueba con el sufrimiento como castigo. Y por eso es que Elifaz pensaba que Job no estaba siendo probado por Dios, sino que él pensaba que estaba sufriendo porque había sido castigado por Dios, ¿vale? Y como digo, ambos pueden parecer similares, pero claramente no son los mismos. Los castigos implican juicio y condenación por un pecado. Sin embargo, las pruebas buscan santidad, buscan restauración, buscan purificación. Por lo tanto, es distinto el sufrimiento como prueba que el sufrimiento como castigo. Y por último, el sufrimiento de los mártires. Este tipo de sufrimiento se da por el hecho de ser hijos de Dios en un mundo hostil, en un mundo que odia a Dios, en un mundo que da la espalda a Dios, un mundo que rechaza todo aquello que tenga que ver con el Señor. Y claro, si Cristo mismo sufrió, ¿cuánto más nosotros que somos imperfectos? Es normal que nosotros suframos y el mismo Señor Jesús en ningún momento lo ocultó. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En ningún momento Jesús le dijo a sus discípulos: mira, si me seguís os va a ir estupendamente. No les dijo eso en ningún momento. Vais a tener aflicción, vais a ser perseguidos, vais a dar la vida por mí. Pero claro, aquel que confiese mi nombre a los otros, yo le confesaré delante de mi Padre. Y aquel que me niegue delante de otros, yo también le negaré delante de mi Padre. Así que ahí vemos que claramente pues el sufrimiento de los mártires está completamente previsto por el Señor. Pues el texto, fijaos, es una buena pregunta. Si Dios ama, ¿Dios puede castigar? Y precisamente el texto de Hebreos capítulo 12 no solamente es que lo mencione, sino que justamente lo asevera. Dios a quien ama castiga. Es decir, el planteamiento que te hace una persona que no tiene a Dios en su corazón es: bueno, si Dios existe y Dios es amor, no podría castigar, porque claro, amor es tolerar todo para ellos. Amor es consentirme. Amor es darme besitos, bendiciones y abrazos y ya está. Y sin embargo, hasta incluso yo creo que hay personas, no muchas, que sin tener a Dios en su corazón se dan cuenta de que hay ciertas actitudes o comportamientos que se pueden llamar como amor, que no lo son. El más básico yo creo que se da en la infancia, lo que se conoce como la sobreprotección. Cuando tú quieres mucho, mucho a tu hijo, tanto que siempre, aun siendo ya un hombre de 25 años, le haces la cama, le llevas la comida, le tratas así, le llevas a donde sea, es decir, le sobreproteges, tú crees que le estás amando, crees que le estás cuidando, crees que le estás haciendo bien, pero en verdad le estás haciendo muy mal.
Porque esa persona ya tiene 25 años, ya tiene que hacerse sus cosas, ya tiene que ser una persona madura, independiente, consciente de que es un adulto y de que hay cargas y cosas que tiene que gestionar, y tú por protegerle y supuestamente cuidarle y amarle, en verdad le estás haciendo mal, lo estás atrofiando. Ya es un hombre, pero él se está comportando todavía como un niño, dependiente de ti. Por lo tanto, claro, hablar con personas que piensan que el amor es tolerancia a todo y aceptarte todo y consentirte, pues claro, para ellos el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, no tiene sentido absoluto para ellos. Y sin embargo, el Dios que se está revelando en la palabra y que nosotros conocemos y estamos en ello, nos muestra que no solamente es que ama y también castiga, sino que precisamente porque nos ama, nos castiga. Pero nos castiga para disciplinarnos, nos castiga para corregirnos, para restaurarnos, no para destruirnos, no para avergonzarnos, sino que precisamente por cuanto nos ama, nos dice las cosas que tenemos que escuchar para que las corrijamos y así cambiemos. Claro, es decir, y ya no solamente fuego consumidor, sino pensar en el juicio de Dios, en el infierno. Para muchas personas no es posible que Dios sea amor y que exista, por ejemplo, un infierno. Porque si Dios es amor, en el último momento de todo, si es tanto amor y tanta misericordia, debería de perdonarnos a todos. Ese es el planteamiento que muchos tienen. O los católicos también. Pero se negaría a sí mismo entonces. Exacto. Porque dejaría de ser santo y dejaría de ser justo. Porque Él ha dado la salvación por la fe. Entonces, si tú crees en Él, Él te perdona y tú ocupas el lugar de Jesús porque Jesús ocupó tu lugar. Pero si tú no has creído en Jesús y aún así le dices a Dios, oye Dios, si tú eres amor y eres misericordioso, perdóname a mí también, aunque no haya creído. Él te va a decir, yo no te voy a perdonar a ti y vas a ir al infierno, al lugar del crujir, el lloro de crujir de dientes, porque tú no has creído en mi Hijo y no te has arrepentido, ni has cumplido mis mandamientos, ni has buscado un Creador, aun cuando la creación da testimonio de que hay un Creador. Entonces, Dios en su justicia hará pues ese castigo eterno. Y claro, ese es el asunto, que Dios es amor, pero también es ira, también es misericordia, también es justicia, también disciplina o castiga. Y precisamente eso es el significado profundo del amor. Yo no sé si alguna vez lo habéis escuchado, pero algunos dicen que el antónimo del amor no es el odio. Es decir, el contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Y es muy interesante esa aseveración, porque a veces pensamos que el padre o la madre que te consiente todo, o que te dice, sí, hijo, sal, juega, haz lo que quieras, queda con tus amigos. Ese es un buen padre. ¿Por qué? Porque me deja hacer lo que yo quiera. Pero en verdad, ese padre lo que está haciendo es pasar de ti. Le da igual cómo te sientas, cómo se llamen tus amigos, si tienes novia o no lo tienes. Le da igual, déjame en paz, yo estoy cansado de mi trabajo. Tú haz lo que quieras. Pues eso no es ni amor ni odio, es indiferencia. Me das igual. Te he tenido pues porque ha surgido así, pero ya está. Entonces, ¿cuál es verdaderamente el amor? A ver, hija mía, hijo mío, siéntate conmigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te van las clases? ¿Cuáles son tus amigos? ¿Tienes novia o no tienes novia? ¿Cómo es? Cuéntame, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué has buscado? ¿Qué has entendido? ¿Qué has vivido? Eso es amor. Y claro, amor implica tiempo, implica sacrificio. Y también en algunos casos, pues, disciplina. Oye, hijo, mira, esto creo que no te conviene, te voy a prohibir que quedes con estos amigos porque no te están haciendo bien, y cosas así. Dime. Un poco más adelante, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Os lo leo, solamente algunos versículos. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Me gusta mucho ese texto porque no solamente se nos dice claramente que Dios es amor. En Juan capítulo 14 se nos dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero aquí también se nos dice que Dios es amor. Por lo tanto, a la hora de intentar entender qué es el amor, debo de conocer quién es Dios. Y algo precioso de 1 de Juan capítulo 4 es: quien no conoce a Dios no sabe amar.
Esto es muy revelador, sobre todo ya cuando pensamos pues en familias, en parejas, porque una cosa es el amor fraternal o el amor pues de relación entre un hombre y una mujer, pero el amor verdadero, el que nosotros buscamos y necesitamos, que es el amor de Dios, solamente lo podemos obtener si tenemos a Dios en nuestro corazón. En otras palabras, una persona que no tiene a Dios no puede amar, porque no podemos saber del amor si no sabemos de Dios. Y claro, esto es muy determinante, porque más allá del yugo desigual y otros textos que nos muestran, ¿verdad?, el asunto de pues, buscar a una persona que tenga nuestros mismos valores y principios, es que va más allá de eso. Es que directamente una persona que no tiene a Dios no puede amar. Puede fingir ciertas características del amor, puede ser algo fiel o mantener pues, ciertas actitudes, pero el amor de Dios no lo puede tener porque no tiene a Dios. Entonces, claro, eso es algo muy relevante. Otro punto interesante en cuanto a esto es, verdaderamente una persona que tiene a Dios en su corazón se puede enamorar o puede estar con una persona que no tiene a Dios primero. Es una cuestión muy interesante. ¿Por qué? Porque el asunto está en lo siguiente. ¿Tú estarías o amarías a una persona que no ama lo más importante de tu vida, que es Dios? Yo, por ejemplo, he conocido muchos casos de personas que no han acabado juntos porque él o ella se llevaba mal con la madre del otro o de la otra. Y claro, para él, su madre era sagrado. Si tú no respetas y amas a mi madre, yo no puedo estar contigo. Pues imaginaos eso multiplicado por 1.000.000 con Dios. Si tú no amas a Dios, si tú no conoces a Dios, y si tú no quieres a Dios por encima de todas las cosas, yo no me puedo ni fijar en ti, porque yo sí amo a Dios por encima de todas las cosas. Y lo único que voy a buscar es a otra persona que ame a Dios como yo. También eso se aplica incluso a formas de entender la vida, política, fútbol. Imaginaos una persona fanática del Real Madrid que se case o que tenga pues una relación con una persona ultra fanática del Barça. Sería muy complicado, a no ser que para ellos el fútbol sea algo secundario. ¿Entendedme? Sea algo secundario. O imaginaos uno que sea de ultraderecha, que sea capaz de formar una familia con otro que sea de ultraizquierda. Es que sería terrible siempre y cuando sea algo para ellos vital. No estoy diciendo que haya pues una forma de me gusta esto o me inclino a ello, puedo ver un partido o quizás simpatizo más con estas ideologías que con las otras. No, estoy hablando de un militante, de una persona que no se pierde todos los partidos, de una persona que, vamos, no solamente le gusta este partido político, sino que se ha afiliado a él, lo representa, etc. Pues así somos nosotros con Dios multiplicado por 1.000.000. Porque tú puedes ver un partido o no, o ser un fanático ultra de un equipo de fútbol, tú puedes quizás simpatizar con un político e incluso pues votarle, o ser una persona que, vamos, no se pierde ninguno de sus discursos. Y la cuestión es que con Dios no es yo oro una vez al mes. Con Dios no es, bueno, yo pienso con él, en Él cuando me va mal. No, con Dios es orar sin cesar, estar con Él con todo. Y cuando es así, es decir, cuando una persona verdaderamente tiene a Dios primero en su corazón, no se va a fijar en otro que no tiene a Dios primero en su corazón. Ahora bien, si se dan situaciones en las que en ese momento estoy pasando por una enfriamiento espiritual, estoy alejado de Dios, o Dios para mí está ahí pero no es primero, y en esos casos pues sí he conocido pues, personas que no le dan prioridad a que mi pareja sea creyente o mi familia crezca en unos principios bíblicos, pues porque para mí Dios no es primero, es una parte de mi vida, pero no es lo principal. E incluso luego Dios ha restaurado ahí, Es decir, yo no digo que Dios no haga sus obras milagrosas en familias desestructuradas, en personas que se han casado o han cometido pues decisiones pues bueno, que a Dios no le agradan, pero aún así a veces Dios hace el milagro, ¿no? Tiene misericordia. Bien, pues ya concluyendo, hermanos, en definitiva, gracias a esta comprensión que tenemos del sufrimiento, estos tipos de sufrimiento, el sufrimiento como purificación, el sufrimiento como prueba, el sufrimiento de los mártires, podemos, creo yo, entender mejor el libro de Job y el sufrimiento de Job. Aunque gran parte de lo que dice Elifaz es correcto, en este capítulo 4 y 5 de Job, lo expresa en el momento equivocado y a la persona equivocada. El sufrimiento de Job no era un castigo por sus pecados, y por ello lo que necesitaba Job no era una predicación, una exhortación, sino más bien comprensión y apoyo.
Sin embargo, claro, nosotros, como conocemos el trasfondo de Job, hemos leído el prólogo y hemos leído también el epílogo, aunque no hemos llegado a él, nosotros ya sabemos cómo empezó Job y también sabemos cómo terminará. En cambio, en la narrativa, pues nos encontramos todavía en medio del diálogo entre Job y sus amigos, recién el primer discurso, luego veremos cómo Job contesta a Elifaz y luego responde el otro, le contesta a él también, luego responde el otro, le contesta a él también y luego segunda ronda y así. Pues todos estos capítulos, y por eso vamos a ir un poco más rápido, porque si no, pues estaríamos años con el libro de Job, ¿no? Por eso os digo que vamos a estar 2, 3 capítulos ya por día, o incluso en algunas ocasiones, pues más, ¿no? Y pues eso, hasta ahora hemos visto este primer discurso de Elifaz, y hemos aprendido más acerca del sufrimiento, y cómo Dios está al control de todo, e incluso lo usa para que podamos conocerle y crecer y madurar espiritualmente.